Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Recibe Díaz-Canel al secretario ejecutivo del ALBA TCP. Presidió Marrero Cruz acto provincial en la capital por el 26 de julio. Continúa 9º Festival de Cine de Verano. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este martes al secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Rander Peña Ramírez, quien realiza una visita a Cuba. Le acompañaron el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y otros directivos de la Cancillería cubana. Al dar la bienvenida al también vicecanciller venezolano para América Latina, Rander Peña Ramírez, el presidente le ratificó que contará con todo el apoyo de Cuba en su nuevo cargo para el que fue elegido el pasado 12 de junio por los jefes de Estado y Gobierno de los países que conforman ese mecanismo de integración. Un gesto que el visitante agradeció. Primero agradecer la confianza que Cuba, usted, ha depositado sobre nosotros, sobre mí, para la Secretaría Ejecutiva del ALBA. Lo agradezco y me honra muchísimo que la Revolución Cubana haya depositado esa confianza. Vamos a trabajar de una manera muy cercana para que cada uno de los mandatos de los presidentes pueda cumplirse. La instrucción que tenemos de entrada, y lo vamos a hacer con mucha firmeza, voluntad y sin descanso. Durante su estancia en La Habana, Peña Ramírez dará seguimiento a la implementación de la Agenda Estratégica 2030 del ALBA TCP, que busca impulsar el proceso de consolidación integral de la alianza en los próximos años en medio del complejo escenario internacional actual. Con ese propósito, el secretario ejecutivo del ALBA TCP se entrevista también con directivos del MINREX y de otros organismos que participan en los proyectos que impulsa el bloque integracionista. Ahora cambiamos de tema. El miembro del Buró Político, primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presidió en La Habana el acto político-cultural por el aniversario 72 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En la celebración estuvieron presentes además el general de brigada José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del Buró Político. De la capital honró a la patria y rememoró la proeza de la dignidad. El acto provincial con motivo del Día de la Rebeldía Nacional tuvo por sede al municipio de 10 de octubre por sus resultados integrales en los principales programas económicos y sociales a partir del vínculo permanente con el pueblo. Nos tiene que caracterizar a todos los cuadros y servidores públicos la alta sensibilidad, empatía, la transparencia, el ejemplo personal, el sentido de la urgencia para resolver los problemas y el vínculo permanente con el pueblo, esencia de la revolución y el partido. En esa batalla contra todo lo que empañe nuestra obra, no habrá espacio para el desánimo ni la derrota, porque estaremos siempre guiados por las ideas de Fidel, Raúl y la generación histórica. En las palabras centrales, el primer secretario del partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, ratificó que en el actual escenario de guerra económica y bloqueo recrudecido, la impronta de los jóvenes que no dejaron morir al apóstol en su centenario inspira al pueblo cubano. Desterremos todo vestigio de pesimismo, desánimo o derrotismo. La fórmula está en el legado que el comandante jefe nos hiciera con el concepto de revolución y con la convicción de que todos los enemigos se pueden vencer. Salgamos entonces todos desde este mismo instante convencidos de que es posible, con la fe inquebrantable en la victoria de Fidel y Raúl, con el espíritu que siempre es 26, cada habanero en su trinchera de combate, hacer por nuestra Habana, que es hacer por Cuba. Fueron reconocidas 12 entidades con el sello conmemorativo 505 aniversario de la Fundación de La Habana,
por su ingente labor y significativos aportes al desarrollo de la capital. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Estar aquí es cumplir parte de mis sueños. Es la satisfacción de trabajar en equipo. Es como vivir una aventura diferente. Un equipo de profesionales altamente calificados. En constante desarrollo y transformación. Somos Cubavisión Internacional, 39 años contando Cuba al mundo. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar nuestro recorrido. Lo hacemos por Radio Habana, Cuba. Como conocemos en titular, jefe de Estado cubano lamenta muerte de la presidenta del Tribunal Supremo de Rusia. Vamos a ampliar esta información. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lamentó este martes el deceso de la presidenta del Tribunal Supremo de Rusia, Irina Podnosova. En su cuenta en la red social X, el dignatario envió sentidas condolencias a los familiares de la jueza y al gobierno y pueblos rusos, a la vez que destacó su contribución al fortalecimiento de los vínculos que unen a los sistemas judiciales de los dos países. Podnosova murió a los 71 años de edad en Moscú, informa la agencia EFE. Había asumido la presidencia del tribunal en abril de 2024 en sustitución de Vyacheslav Lebedev, quien falleció en febrero de ese mismo año. Yuri Ivanenko, vicepresidente de Podnosova, fue nombrado presidente interino del tribunal. Vamos a pasar a otras informaciones ahora desde Cuba. Sí, conocemos en titular, Cuba agradece comprensión y continuo apoyo de Vietnam. Ampliamos el titular. El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver, manifestó en esta capital el profundo agradecimiento de su país a Vietnam por su comprensión y continuo apoyo en los últimos años. Cuba siempre valora y desea profundizar aún más la relación tradicional especial y la cooperación integral con Vietnam, remarcó Peñalver al ser recibido en la oficina del gobierno por el viceprimer ministro y canciller de la nación indochina, Bui Thanh Son. Peñalver, quien llegó aquí para copresidir la octava ronda de consulta política intercancillerías y revisar los preparativos para el intercambio de delegaciones de alto nivel en el futuro próximo. Expresó también su solidaridad y condolencias al pueblo vietnamita por el reciente vuelco de un barco turístico en la bahía de Halong. Thanh Son, por su parte, mostró su satisfacción por el hecho de que la solidaridad fraternal, la cooperación integral y la confianza mutua entre los dos partidos comunistas, estados y pueblos de Cuba y Vietnam se han consolidado y desarrollado constantemente. Vamos a pasar a otras informaciones. Desde Prensa Latina conocemos, vamos a revisar, Venezuela inauguró nueva ruta aérea con destino a La Habana. Ampliamos también esta información. Una nueva ruta aérea entre Valencia, capital del estado de Carabobo, norte de Venezuela, y La Habana, Cuba, se inauguró para impulsar el turismo internacional, informó la gobernación de ese territorio. La entidad indicó en su cuenta oficial de Telegram que este proyecto tuvo lugar en el contexto de las políticas de integración internacional y fortalecimiento del sector turístico. Precisó que la nueva ruta será operada por la aerolínea venezolana Rutaca con una frecuencia de 2 vuelos semanales los días lunes y viernes. El mensaje señaló que en el vuelo inaugural arribaron al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia 13 pasajeros procedentes de su similar José Martí de la capital cubana.
mientras que 42 pasajeros partieron desde la capital carabobeña con destino a la isla caribeña, generando un flujo de 57 viajeros en este primer tramo. Con esta información cerramos el recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa, ya regresamos. Ya volvemos de la pausa con otras noticias. La Sala Héctor García Mesa del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, fue sede principal de la conferencia de prensa como parte del programa oficial del 9º Festival de Cine de Verano en Cuba, en la que se dieron detalles de los documentales Ruta ADN Cuba y Mijaín. Nuestra periodista Vilma Vilena Hernández nos amplía. El documental Mijaín, dirigido por Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar, fueron presentados en conferencia de prensa como parte del programa oficial del 9º Festival de Cine de Verano. Al final, Mijaín López es un gran ser humano, un grandísimo atleta, pero un gran ser humano, que se guarda dentro de una coraza de un tipo muy fuerte que acaba con todos, pero en algún momento me cuestioné, fíjate, de la película, dije, ¿cómo este tipo tan buena gente puede acabar de esta manera con sus rivales? ¿Cómo los parte como un lápiz así? Y sin embargo después, con esos mismos rivales, es tan buena persona, es tan buen compañero, es tan buen ser humano y con nosotros también. A su vez, se presentó el documental La Ruta ADN, en la que participan actores de renombre como Doime a Dios. Para mi familia fue una verdadera sorpresa la investigación, en principio, por todo lo que afloró en el estudio del ADN y de otras fuentes de consulta y de investigación que realizó la doctora y el equipo que ella centra. Y luego, bueno, todo el proceso del rodaje pues fue para nosotros de verdad un regalo, encontrar muchísimas cosas que hablan de dónde venimos, de lo que somos. Durante la presentación, los realizadores y algunos protagonistas de las obras revelaron a los participantes importantes detalles del rodaje y el proceso de montaje. Nosotros nos encontramos con un producto investigativo muy profundo. Es decir, lo que llega a nosotros a las manos como realizadores es ya una investigación científica muy extensa y muy profunda. Es complejo por el gran movimiento, por la gran logística que una serie de esta naturaleza conlleva. Porque, pues, vuelvo a decir, estaba pensado como un solo documental y en un solo documental se convirtió en 6 capítulos de 1 hora. En la cita, Héctor Villar dio a conocer que este documental del deportista se estrenará el día 2 de agosto a las 7 de la noche en el Cine Yara. Recoger lo que es Mijaín López, que es indescriptible, el momento que vivimos con esa 5ª medalla de oro y bueno, las filmaciones allá en París, que fue muy difícil, muy complicadas, lograr los permisos, filmar en unos Juegos Olímpicos a nivel de colchón, todas las peleas fue excepcionalmente complejas, lograr esos accesos, lograr esas imágenes y creo que es lo que se puede disfrutar. Eso es en cuanto al cine, Mijaín, pero en cuanto a la vida misma, creo que es una verdadera jugada perfecta de Cuba Visión Internacional. Vilma Vilena Hernández, Cuba Visión Internacional. Y así llegamos al final de Noticias.cu. Recuerde que tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, hora local de nuestro país. Si es usted de los que gusta estar bien informado en cuanto al acontecer deportivo, le recomiendo que se quede en sintonía de Cuba Visión Internacional porque ya está todo listo en nuestro set para ofrecerle Soda Deportiva. Hoy hablarán acerca de voleibol, así que ya usted sabe, Zona Deportiva en Cuba Visión Internacional.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva. Hoy es miércoles 23 de julio de 2025. Yo soy Jesús Muñoz y me acompaña, como es habitual en estas jornadas de análisis, Arián Alejandro, hoy para hablar de Liga de Naciones de Voleibol, donde Cuba, por primera vez en la historia, clasificó a una fase final en su tercera participación. Arián, bienvenido. Saludos, Jesús, para ti, por supuesto, para el colectivo y todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva, con mucho verano aquí entre nosotros. Y lo cierto es que sí, Cuba clasificó. ¿Se logró el objetivo? Yo creo que, a ver, el objetivo estaba marcado en la clasificación. Es verdad que la manera en la que se logra, dejando la imagen ante China, fíjese, vamos a arrancar por el final. La imagen ante China, que no fue buena, y depender del resultado del Bulgaria-Irán, es verdad que te condiciona un poco. No, de hecho, usted y yo conversamos a través de las redes sociales y hacíamos trabajos para las redes sociales durante ese domingo y estábamos un poco tensos pensando en qué podía pasar y sacando algunas conclusiones, sacando cuentas, y decíamos, bueno, puede ocurrir esto, puede ocurrir aquello. Al final, Bulgaria cae, porque Bulgaria, siendo sincero, no es de la élite del voleibol, es un buen equipo, pero ya no es aquel equipo búlgaro de hace, no sé, 10 años aproximadamente, que tenía mucho más recorrido en lo que es la parte alta del voleibol mundial. Y el día antes había jugado un tiebreak que yo creo que físicamente los dejó nulos. Correcto. Había sorprendido, correcto, con esa victoria en 5 sets frente a Polonia, que un poco le abrió las posibilidades de esa clasificación matemática a Bulgaria, pero es que todo dependía de Cuba. Si Cuba ganaba 3-0, 3-1, 3-2, como quiera que hubiera ganado, iba a clasificar. No había que sacar más cuentas, no había que pensar, porque también se habían dado otras combinaciones, como la derrota de Ucrania ante Canadá, la derrota de Estados Unidos ante Japón, y todo eso le abría el camino a Cuba, simplemente ganar. Bueno, Cuba pierde, empezamos a sacar cuenta, gana Bulgaria y decíamos, bueno, es que la imagen final no fue buena, pero de manera general el objetivo se cumple. Usted se planteó estar entre los 8 mejores o entre los 7, porque ya China estaba clasificado y al final lo logró. Y cuando no se gana, salen a reducir y remar los problemas. Claro. Pero pensemos que hasta el cuarto set, y donde se tuvo ventaja de 4 puntos, Cuba era muy superior a China. De hecho, parecía que Cuba iba a ganar 3-1, pero con facilidad. Pero es que además, Jesús, el partido te lo demuestra. Una diferencia en el ataque brutal, 69 puntos para Cuba, 51 para China. Otra vez la diferencia negativa estuvo en los errores. Cuba entregó 37 puntos por errores no forzados, un set y 12 puntos más. Es decir, servicio en el partido yo creo que más bajo de Cuba en el saque. Correcto, solo 3 puntos y además perdiendo muchísimos saques. Pero te repito, usted entregó por errores un set y la mitad de otro, prácticamente. Entonces, si usted le regala a un equipo como China, que está muy por debajo, hay que ser, yo sí lo creo, está muy por debajo del nivel de Cuba, entonces ellos te lo aprovechan. Sin embargo, Arián, creo que hay un mensaje clave en este punto, porque las personas confunden el hecho de que Cuba haya clasificado porque Irán le gana a Bulgaria con el hecho de que el equipo había logrado las victorias necesarias para que con esas combinaciones esté hoy clasificado a la final y enfrentando a Italia en cuartos de final. Es que coincido contigo, hay un punto medular. Cuba le ganó a Polonia, que no estaba en el libreto, por decirlo de alguna manera. Cuba le saca un punto a Francia. Es verdad que se le ganó en 2024, pero se le saca un punto clave en esta... Al líder Brasil, al líder de la fase regular. La única derrota de Brasil en toda la fase regular fue la derrota ante Cuba. Entonces yo creo que fueron partidos importantes ante rivales superiores o ligeramente superiores que Cuba sacó o victorias o puntos para llegar a esta clasificación, así que no hay que demeritarlo. Continuaremos en el segundo momento hablando de voleibol, porque hoy el deporte de la malla alta es protagonista. Ahora nos vamos a informaciones. El Ateneo Deportivo Fernando de Dios Buñuel en la ciudad de Holguín acogió las porfías del judo, categoría cadetes correspondiente a los Juegos Escolares Nacionales en su edición 61. Más detalles se los ofrece el periodista Vladimir Marrero en el siguiente reporte. Holguín volvió a convertirse en el epicentro del judo en Cuba al acoger el torneo de cadetes en un y otro sexo de la 61 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Un total de 186 atletas, 90 del femenino y 96 del masculino, procedentes de todas las provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud, pugnaron en la lid. El nivel técnico es mucho mejor, con las debilidades que aún tenemos fundamentalmente al cachihuasa. El arsenal técnico no es el adecuado, dependen de una o dos técnicas y eso hoy resuelve el problema, pero a futuro le limita en su crecimiento. Y al Neguasa, que continuamos teniendo marcadas debilidades. No logramos realmente coger el camino que se necesita para el futuro tránsito por las categorías superiores y la incursión a nivel internacional, donde el Neguasa tiene un papel
muy significativo, muy marcado a la hora de las victorias. Por territorios, los exponentes de Artemisa se agenciaron el primer lugar al totalizar 30 puntos, escoltados por sus similares de La Habana con 21 y Guantánamo con 14 en los puestos 2 y 3 respectivamente. El evento cumplió con las expectativas de los directivos nacionales. De aquí saldrá la matrícula de la Expa Nacional, que abrirá sus puertas en enero de 2026. Una escuela aledaña al centro de convenciones de Cojima, ya la visitamos, tiene muy buenas condiciones y repito, de este evento y del juvenil, que es el evento fundamental de selección, debe salir ya la matrícula. Mañana estaremos ya puntualizando para poder entregar esta en los próximos días. El cuadro de honor del certamen de cadetes del judo de los Juegos Escolares en su 61ª versión tuvo en la guantanamera María Carla Rebé a la fémina más destacada, mientras que el holguinero Michael Colombier brillaba entre los varones y a la vez como el más integral. El árbitro más sobresaliente fue el local Jesús Ferraz García. La provincia de Holguín, cuna de grandes judocas, volvió a demostrar su capacidad organizativa en las llamadas Olimpiadas Escolares. Ya Cuba está en cuartos de final, el rival el día 30 de julio, 3 de la madrugada, horario de nuestro país, horario de La Habana, estará enfrentando a Italia, una de las grandes potencias del voleibol mundial. ¿Qué puede estar pasando con un equipo cubano que es inestable, pero que ya, como decía Arián Alejandro en el cierre del primer momento, ha demostrado que le puede ganar a cualquiera? Decías uno de los rivales históricos de Cuba, y yo le agregaría un detalle más, el coco de Cuba en el voleibol mundial. Mire que Cuba le ha logrado ganar a Brasil. Bueno, en Liga de Naciones le ha ganado los 3 partidos. Cuba le ganaba a todo el mundo. A Brasil se batía con Rusia, con Serbia, con el propio Polonia en la mejor época a principios de siglo. Con la mejor época de Holanda, hoy Países Bajos. Exacto, Países Bajos. Con el propio Bulgaria, aquel Bulgaria de Mateusz Kaczynski, el fenomenal jugador búlgaro. En fin, con la mejor Serbia. Con la España de Rafa Pascual. Con la España de Rafa Pascual. Con la Serbia de Iván Milkovic, Iván el Terrible, uno de los jugadores más grandes que he visto yo de voleibol. Con todas esas, Cuba ganaba y perdía. Pero con Italia era, bueno, salvo en 1998 que ganamos la Liga Mundial, ha sido realmente duro. En los últimos tiempos le logramos ganar en el Preolímpico 2023 un partidazo tremendo, en un brutal partido sobre todo de Miguel Ángel López, pero yo te soy sincero, Italia sale como favorito, se ha visto muy sólido, el equipo de Romanò, Micheletto, Lavia, son jugadores ya consolidados, son campeones del mundo, pero tiene algo Italia, que se acostumbró a ganar cómodamente al menos la mitad de sus partidos en esta BNL. De las 10 victorias, 5 fueron por la vía rápida, 3-0. Y Cuba, ninguna de las 6 derrotas fue por esa vía. Siempre peleó Cuba, al menos ganó un set y en muchas ocasiones ganó 2. Y muchas veces con remontado, o al menos viniendo de atrás. Exacto. Entonces, ¿eso qué significa? Que Cuba, incluso perdiendo el primer set, muchas veces ganó perdiendo ese primer parcial. Eso es un llamado a alerta para Italia, que desde el punto de vista psicológico, un aspecto fundamental en el deporte, si ven que Cuba le batalla ganando uno de los dos, es decir, o el primero o el segundo set, ya el panorama le cambia al equipo italiano, porque además saben, conocen a muchos de los jugadores que están precisamente en la liga italiana y saben del potencial que tienen las figuras cubanas, que tienen además a un líder como Marlon Jan. Debe estar Yonder García. Debe regresar Yonder, importantísimo, porque Brian Camino hizo un gran esfuerzo, pero se notó la diferencia en el recibo. Lo de Marlon Jan con ese liderato en puntos de 237, el mejor en ataque con 200 puntos en ataque, realmente es importante. Y bueno, y entre los primeros en bloqueo con 22, en servicio también, en fin. Una fenomenal actuación de Marlon Jan, que yo te digo, si se une a una recuperación física, es verdad que no hay mucho tiempo, pero si se une a una recuperación física de Miguel Ángel López, que es otra de las grandes estrellas del equipo, más tiempo para Robert Landi, puede haber de todo. Un nombre, yo creo que el tapado de la selección cubana, Javier Concepción, también excelente actuación, de hecho no en este torneo, en los últimos torneos con la selección cubana. Muchísimas gracias, Arián Alejandro. A ti, Jesús, el cuarto en bloqueo, por cierto. Sí, estaremos hablando de voleibol en otras emisiones porque este es el deporte colectivo que más alegrías nos está dando en Cuba. Hoy ponemos punto final en esta emisión deportiva en Cuba Visión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.